¿Qué tal? Buenos días. Comienza esta hora Parlamento, un programa de los servicios informativos de Televisión Canaria en el que analizamos la actualidad política de este archipiélago. Como viene siendo habitual, semana intensa, esta que terminamos con mucho movimiento y con una sesión plenaria en el Parlamento de Canarias, la celebrada el pasado jueves, que da el visto bueno al recorte de 800 millones de euros en los presupuestos canarios de este 2012. Coalición Canaria y Partido Socialista dicen que esos ajustes están motivados por Madrid, el Partido Popular dice que aquí no se están haciendo las cosas bien, Nueva Canarias cree que se podían haber tomado otro tipo de medidas. Cada semana nos acompaña, como saben, un diputado, una diputada en este caso. Hoy está con nosotros Astrid Pérez, diputada del Partido Popular por Lanzarote. Astrid Pérez, muy buenas tardes. Muy Hola, buenos días. Gracias por aceptar la invitación. Siempre le pregunto a los invitados cuando llegan con qué titular se quedan de la semana. De todo lo que ha ocurrido en los últimos 7 días, ¿con qué se queda? Pues yo creo que es el primer día del gran empobrecimiento de Canarias y del estrangulamiento de la economía canaria. Ese es el titular con el que nos quedamos. Vamos a profundizar enseguida en este y otros asuntos, a preguntarle a nuestra invitada por qué se queda con esa reflexión. Y nosotros les avanzamos ya en nuestro sumario otros asuntos que vamos a tratar en los próximos 60 minutos. Luz verde a la ley de medidas fiscales del gobierno canario que contempla el recorte de 800 millones de euros que el Ejecutivo español redujo a las islas. Establece una rebaja salarial del 5% para los empleados públicos y una subida de impuestos para cumplir con los objetivos del déficit. El Partido Popular y el Grupo Mixto votaron en contra. En cambio, socialistas y Grupo Nacionalista Canario votaron a favor. El Ejecutivo asegura que este plan es el único posible para garantizar los servicios públicos esenciales. Rafael Díaz es el nuevo presidente de la Audiencia de Cuentas. Tras 4 años de trabajo en funciones, este órgano parlamentario se constituye sin el apoyo del Grupo Popular, que abandonó el proceso de negociaciones al no estar de acuerdo con la reforma legislativa para renovar la institución. Representantes de la Asociación Canaria de Amistad con el Pueblo Saharaui se han reunido con los grupos parlamentarios para trasladar su preocupación ante la falta de recursos económicos para poder llevar a cabo el programa Vacaciones en Paz, una iniciativa que permite a niños saharauis pasar el verano en las islas. Bueno, pues ese era nuestro sumario, algunos de los temas que vamos a abordar en la próxima hora de programa. Enseguida nos metemos de lleno con la actualidad parlamentaria. Yo, Astrid Pérez, me gustaría hacerle un par de preguntas antes. Hace muy poquito que se celebraba el Congreso Regional del Partido Popular. José Manuel Soria era reelegido presidenta, Sierra Antona era secretario general y ahora llegan los congresos insulares. Usted es actualmente presidenta del Partido Popular de Lanzarote. ¿Va a repetir en el cargo? Sí, efectivamente, el Congreso de Lanzarote va a ser el primer congreso de todos los congresos insulares. Lo celebramos el viernes día 6 por la tarde y efectivamente la única que me he presentado como candidata he sido yo. Y bueno, yo quiero desde luego agradecer al partido político, a mi partido, a mis afiliados y a mis compañeros pues el apoyo que me han dado para revalidar como mi segunda legislatura, por decirlo de una manera, como presidenta del Partido Popular de Lanzarote. ¿Ya se han cerrado los plazos o espera usted algún rival de última hora? No, los plazos se cerraron hace ya aproximadamente 2 semanas y bueno, efectivamente soy la única que ha manifestado su intención de presidir el Partido Popular de Lanzarote y yo estoy encantada. ¿Es más difícil ser del Partido Popular en Lanzarote ahora mismo que en otros tiempos? Se lo pregunto por ese debate en torno al petróleo que se ha generado. El gobierno de Mariano Rajoy apoya las extracciones, las prospecciones en aguas canarias. Los lanzaroteños se echaron a la calle diciendo que no querían esas extracciones. ¿Es más difícil en estos momentos? ¿Esa situación le incomoda? No, no me incomoda. Yo creo que a quien debe incomodarle es, desde luego, a otros partidos políticos que juegan a la manipulación y al engaño absoluto a los ciudadanos. Los ciudadanos de Lanzarote saben que nosotros en el Partido Popular hacemos lo que decimos, hemos planteado una idea, una propuesta desde el principio y desde luego no hemos cambiado de opinión. Lo que sí que tienen que desde luego estar incómodos es Coalición Canaria y el Partido Socialista, que han mantenido una posición absolutamente antagónica a la que plantean ahora y que siguen, bueno, pues gastando mucho dinero de recursos públicos, pero fundamentalmente lo que están haciendo es manipulando y engañando a los ciudadanos de Lanzarote. Eso desde luego que sí que debe incomodar y los ciudadanos de Lanzarote saben perfectamente que nosotros en el Partido Popular vamos a defender aquello que pregonamos y desde luego nadie se engaña. ¿En qué manipulan y engañan Partido Socialista y Coalición Canaria en este tema? Bueno, mire,
Un ejemplo que yo creo que resume mucho cuál es la situación. El secretario general del Partido Socialista en Canarias planteó hace apenas un año que sí a las prospecciones petrolíferas con los ojos cerrados. Es más, dijo que se estaba tardando mucho en conceder esas prospecciones y casi un año después se mantiene radicalmente en contra, no se sabe por qué. Por lo tanto, yo creo que resume mucho cuál es la situación. Paulino Rivero, Coalición Canaria, ha manifestado en el ejercicio económico anterior, perdón, en el año anterior 2011, manifestó también la posibilidad de que efectivamente España pudiera sacar sus recursos y que efectivamente tendría que haber un acuerdo respecto a la extracción, que podría ser tipo en el REF, en la modificación del REF, establecer un tributo a la extracción del petróleo. Estaba de acuerdo y 6 o 7 meses más por una cuestión populista y electoralista manifiesta que no está de acuerdo. Por lo tanto, yo creo que los ciudadanos lo que deben valorar es el partido político que desde luego no entra en manipulación y engaño a los ciudadanos como hemos hecho el Partido Popular, que hemos sido muy claros con los ciudadanos y hemos hecho nuestros planteamientos desde el primer momento. Y también le puedo decir una cosa, en Lanzarote hay muchísima gente que está a favor de las prospecciones petrolíferas como no podía ser de otra manera. Pero las manifestaciones fueron multitudinarias, ¿eh? No se recuerda un movimiento popular así en Lanzarote mucho tiempo. Sí, efectivamente. Yo creo que toda esa gente que estaba allí, pues evidentemente estarían en contra de las prospecciones petrolíferas. Pero bueno, Lanzarote tiene 150.000 habitantes. Igual que no presumo que los 130.000 que se quedaron en casa estén a favor de las prospecciones, tampoco presumo que las 20.000 desde luego estén en contra de las prospecciones. ¿Qué gana Lanzarote, qué gana Canarias con esas prospecciones, Astrid Pérez? Bueno, pues yo creo que si somos inteligentes ganamos mucho y digo si somos inteligentes porque creo que hay algún partido político que está jugando a que se hagan las prospecciones petrolíferas con posterioridad y cuando se cumplimenten todas aquellas... Olvídese de las guerras partidistas, yo digo, ¿qué gana Canarias con esas prospecciones? No, le digo... lo que vamos a ganar o vamos a perder, porque hay algún partido político que, en este caso Coalición Canaria, que lo que parece que pretende es que efectivamente se hagan las perforaciones, efectivamente se haga la extracción, pero que la extraiga Marruecos y no España. Por lo tanto, yo creo que se puede generar ingresos por dos lados, en un momento desde el punto de vista directo, en el que se puede crear empleo, se puede constituir una industria canaria que se dedique fundamentalmente a la actividad petrolera, pero también creemos fundamentalmente que en el REF se puede establecer un tributo para Canarias que efectivamente grave la extracción, si lo hubiera, del petróleo, si lo hubiera, o del gas. Sería un beneficio a través de impuestos. Directo por la creación de empleo por un lado e indirecto por otro lado a través de impuestos. ¿Qué precio pondría usted? Pues no lo sé, no sé el precio que va de la extracción, no entiendo de la actividad petrolera. ¿En qué va a acabar todo esto? Pero desde luego, si le digo que si ese petróleo se extrae y los trae Marruecos, Canarias no va a haber nada, ni vía REF, ni vía impuestos directos. La industria petrolera se irá a otro sitio, se irá a Marruecos, y desde luego ya no se podrá establecer tributos respecto a la extracción. Mire, si hay petróleo, el petróleo se va a sacar, porque no conozco ningún país, ninguno, incluso los más potentes turísticamente que Canarias, como puede ser Estados Unidos, en el caso de Miami, Florida, en el caso de Cuba, en el caso de Noruega, que es un país evidentemente turístico. No conozco ningún país del mundo que teniendo petróleo no lo extraiga. A mí me preocupa mucho, lo que más me preocupa es que el gobierno de Canarias esté jugando a que a lo mejor una riqueza que es española sea extraída, bueno, en primer lugar hay que hacer las prospecciones, sea extraída por desde luego el Reino de Marruecos. ¿Yo qué quiere que le diga? Si a mí me plantean que Canarias va a tener que sufrir los presuntos catástrofes naturales de haberlas, que también es un poco difícil porque las corrientes marinas van hacia el sur. Lo que le da igual es que el dinero se vaya para Cuenca y el riesgo lo corra alguien de Tías o de cualquier municipio o de Órsola. El riesgo es discutible porque dése cuenta donde se supone que se podrían hacer las prospecciones y desde luego por nuestras corrientes marinas, desde luego es muy complicado. Pero sí que es verdad que es mucho más complicado que ese petróleo sea extraído a pocos kilómetros más por el Reino de Marruecos, que efectivamente ellos se lleven los recursos y nosotros la catástrofe natural de haberla, que digo es absolutamente improbable teniendo en cuenta dónde está ubicado y cuáles son nuestras corrientes marinas. Bueno, ya termina prácticamente con el tema del petróleo, que no es el motivo central de la entrevista, pero ¿en qué va a acabar todo esto? ¿En qué cree usted que va a acabar todo esto? No lo sé. Pues lógicamente espero
fundamentalmente que el presidente de mi cabildo, en este caso en el cabildo de Fuerteventura, sí que se sienta a negociar con el gobierno de Canarias para que efectivamente de haber tributos que graven la extracción del petróleo, los recursos que se generen no se lleven siempre a islas que no son ni Lanzarote y Fuerteventura, como ocurre con el reparto de los presupuestos generales del Estado, que siempre Lanzarote sale seriamente perjudicada por ese presupuesto generales de la comunidad autónoma. Por lo tanto, espero que efectivamente el presidente del cabildo de Lanzarote se ponga a trabajar a que si se establece, como hemos dicho, un tributo, una parte de ese tributo vaya obligatoriamente a la isla de Lanzarote o de Fuerteventura. Y espero también que el Cabildo Insular de Lanzarote deje fundamentalmente de gastarse todos los recursos económicos que se está gastando en algo que yo creo que podría gastarlo en algo mucho más productivo, como es la generación de empleo en la isla donde más desempleo hay de toda Canarias. Usted empezó este mandato, ahora que habla del Cabildo de Lanzarote, como vicepresidenta del Cabildo, después la cesaron, se está más cómoda en la oposición, en el gobierno. ¿Cree que fue justificado ese cese? Bueno, no, por supuesto que no. Yo creo que estábamos haciendo un muy buen trabajo, lo ha dicho, no solamente lo dice el Partido Popular, lo dice también Coalición Canaria, pero bueno, imperó el pacto autonómico. Sabes que fue difícil plantear el pacto Partido Popular, Coalición Canaria en el Cabildo de Lanzarote, pero sí que es verdad que bueno, imperó el pacto que tenía que ser universal entre Coalición Canaria y el Partido Socialista y bueno, fuimos víctimas pues de eso. Y nosotros y también los ayuntamientos, como sabes, de Teguise y el ayuntamiento de Recife, donde teníamos la alcaldía del Partido Popular. Y usted que ha estado metida en este mismo mandato, en actividades de gobierno, ¿cuáles son, Astrid Pérez, los 3 grandes retos a su juicio que tiene Lanzarote por delante en estos momentos? Bueno, Lanzarote tiene retos fundamentales. En primer lugar, el Plan Insular de Ordenación del Territorio. Eso es algo que sabes que llevamos trabajando desde hace muchos años. Tenemos un plan insular de ordenación del territorio del año 91 que limita muchísimo el crecimiento económico y el crecimiento en cuanto a inversión de nuestra isla. Nosotros somos la isla con más desempleo, pero sin embargo no tenemos las herramientas jurídicas necesarias para atraer al inversor. Al revés, entre la normativa de la comunidad autónoma y el Plan Insular de Ordenación del Territorio, que digo, es del año 91, se ha quedado absolutamente anacrónica. No somos capaces de generar confianza a los inversores, sino al revés, una inseguridad jurídica importante. Todos los ciudadanos canarios conocen perfectamente cuál ha sido el problema de las ilegalidades de determinadas construcciones en la isla de Lanzarote. Y por lo tanto yo creo que entre la crisis económica que tenemos, si además no hay muchos inversores y a esos inversores no hay una seguridad jurídica que haga que el inversor invierta su dinero en Lanzarote, pues probablemente no vamos a crecer nunca. Es lo que nos está ocurriendo en Lanzarote. Llevamos muchos años, ya en el año 2007 creo que recordar, se aprobó el avance, se llevó a concurso el avance del plan insular y el proyecto, y todavía estamos en el 2012 y no hemos aprobado sino simplemente el avance. Eso es un problema importante que tenemos. Otro, el plan territorial de infraestructuras energéticas de Lanzarote. Lanzarote necesitamos, lógicamente, porque nos vamos a quedar también atrás en crecimiento económico y empleo, necesitamos pues determinar exactamente dónde queremos que vayan nuestras infraestructuras energéticas en Lanzarote, y eso también, sabe que el Gobierno de Canarias ha vuelto a dar un plazo de 8 meses, para una prórroga de 8 meses, pero desde luego yo creo que tiene que haber un consenso, que no lo hay, entre el Cabildo de Lanzarote y el Gobierno de Canarias para establecer, las infraestructuras energéticas de nuestra isla. Y Lanzarote necesita, como toda Canarias, yo creo que mucho menos propaganda, mucha menos publicidad y más trabajo y más actividad. Lo digo fundamentalmente por las políticas energéticas. Se presume mucho de políticas energéticas. El propio PECAN, el Plan Energético de Canarias, decía que en el año 2011, o sea, el pasado, Canarias el 30% de la energía que iba a venir a Canarias iba a proceder de energías renovables, de energías limpias, y la realidad es que Canarias vive el 97% de combustibles fósiles, del petróleo, y que solo un 3% vive de energías alternativas. Por lo tanto, Lanzarote también debe ser, y yo creo que es otra asignatura pendiente, debe ser estratégica y debe ser pionera en estas cuestiones de energía alternativa. Sin embargo, poco se hace en estas cuestiones. Se habla mucha publicidad, se dice mucha Defiende el petróleo, pero al final a la vez las energías limpias también, el desarrollo. Pero tampoco se trabaja. Es decir, yo descarto una opción cuando tengo otra. Yo no puedo descartar las dos opciones, porque si resulta que en Lanzarote no hay energía renovable, porque no la hay,
y resulta que tampoco queremos petróleo, pues lógicamente, mire, nuestra fuente energética... Pero se podrá trabajar en un sentido o en el otro. Claro, pero es que el gobierno de Canarias, en este caso, que es el que tiene la competencia, no trabaja en ninguno de los dos. Por lo tanto, alguien me quiere decir si en la dependencia de Canarias energético supone el 97%, depende del 97% de combustibles fósiles y solo el 3% de energía renovable. Mire, yo creo que es una asignatura pendiente, no solamente del Gobierno de Canarias, sino desde luego también del Cabildo Insular de Lanzarote, ponerse a trabajar para que eso sea una realidad. Bueno, pues hemos hablado de Lanzarote, hemos hablado de ese tema candente que es el tema del petróleo, y si le parece nos metemos ya de lleno con la que sin duda es una de las noticias económicas de la semana. El Parlamento aprobaba la ley de medidas fiscales diseñada por el Gobierno para ajustar ese desfase de 800 millones de euros del presupuesto de este 2012. Votaron a favor, como estaba previsto, el Grupo Nacionalista Canario, también el Grupo Socialista, votó en contra el Partido Popular y votó en contra Nueva Canarias. El Partido Popular, que había presentado una enmienda a la totalidad, no presentó ninguna enmienda parcial. Las enmiendas del Grupo Mixto fueron rechazadas. La normativa incluye una subida de los impuestos y la rebaja del 5% del salario a los trabajadores públicos. Tras presentar una enmienda a la totalidad y 24 enmiendas parciales que resultaron rechazadas, el Grupo Mixto se posicionó contra la ley de medidas fiscales y contra la política de austeridad que impone los recortes. La austeridad deprime la economía, genera paro, genera descohesión, debilita la democracia y que hay que cambiar radicalmente la política frente a la crisis si queremos retomar el vuelo. Lo primero frente a esta crisis tiene que ser el crecimiento. Nacionalistas y socialistas aprobaron la nueva normativa y trataron de poner de manifiesto el escaso margen de maniobra con el que cuenta el Gobierno. Se nos han dado unas pautas, y digo cuando se nos han dado unas pautas me refiero a Canarias, pero me refiero también al propio Estado, a España, producto de unas políticas europeas que han establecido que se tienen que cumplir unas determinadas condiciones que han girado en las políticas económicas alrededor del déficit. ¿Usted cree que algunos de los diputados que vamos a apoyar hoy estamos contentos con aprobar una ley que sube los impuestos, que baja el sueldo a los empleados públicos? Ya lo he explicado 20.000 veces. Ningún gobernante quiere enfrentarse a una política de estas. Lo que le encantaría es que la dinámica económica fuera tal que los impuestos subieran por sí solos año tras año, sin necesidad de subirlos. El Grupo Popular no presentó ninguna enmienda parcial al proyecto de ley de medidas administrativas y fiscales al considerar que de hacerlo legitimaría una normativa que rechazó en el Pleno. La improvisación, el recorte por el recorte y la búsqueda rápida de recursos públicos sin considerar los efectos económicos negativos sobre la actividad productiva y, por tanto, sobre los ingresos futuros públicos, parece marcar la hoja de ruta de este Gobierno. El Gobierno reconocía la dureza de las medidas planteadas en una coyuntura económica difícil y las defendía como única alternativa posible para mantener los servicios públicos esenciales. Esta Cámara acaba de aprobar una ley dura, pero también ineludible y necesaria. Contiene medidas que van a requerir un sobreesfuerzo a los ciudadanos en un contexto enormemente complicado. Una situación a la que nos hemos visto abocados después de los recortes sufridos. A partir del próximo 1 de julio entrará en vigor la ley que establece, entre otras medidas, la subida del impuesto general indirecto canario del 5 al 7% con carácter temporal. Bueno, pues esa normativa aprobada por el Parlamento de Canarias va a entrar en vigor a partir del próximo 1 de julio. Yo le pregunto a nuestra invitada, Astrid Pérez, el Grupo Popular ha votado en contra de esa ley de reforma de medidas administrativas y fiscales para lo que resta de año. ¿Qué le parece a usted el plan presentado por el Gobierno? ¿Y por qué no ha presentado el Partido Popular ninguna enmienda parcial para poder retocar los aspectos que no le gustan? Bueno, fundamentalmente esta ley de medidas administrativas y fiscales, desde luego, supone un atropello, un estrangulamiento a la economía canaria, un atropello al ciudadano canario y, desde luego, nosotros hemos votado radicalmente en contra de esta subida de impuestos generalizada por varios motivos. En primer lugar, mire, a partir de hoy, a partir del 1 de julio, Canarias se va a convertir en la segunda comunidad autónoma con mayor presión fiscal. Cataluña es la primera y Canarias es la segunda.
Pero ¿sabe cuál es la diferencia entre Cataluña y Canarias? En Cataluña el nivel de desempleo es del 19%, mientras que Canarias el nivel de desempleo es del 32%. Como saben todos los canarios, hemos subido todos los impuestos, han constituido 18 tasas nuevas, han subido el IGIC, una serie de medidas impositivas que lo que hacen es fundamentalmente gravar aún más la presión fiscal. Por lo tanto, después si quieres andamos en el IGIC turístico, que creo que va a ser también, el turismo es el más del 20%, casi el 30% de nuestro Producto Interior Bruto, y cómo este IGIC va a influir de manera decisiva en todo lo que es nuestra economía canaria en general. Y fundamentalmente, si nosotros hubiéramos presentado enmiendas parciales, lo único que hubiera ocurrido es que hubiéramos legitimado en parte un documento que es radicalmente ilegítimo. ¿Qué es radicalmente ilegítimo? Primero, porque digo, es un atropello a los ciudadanos canarios que nos hayamos convertido en la segunda comunidad autónoma con mayor presión fiscal, cuando es la primera. Fíjese, es la segunda comunidad autónoma también con más desempleo de España, seguida de Andalucía. Por lo tanto, yo creo que esto, desde luego, es insuperable, no se puede plantear esta serie de cuestiones. Por ejemplo, en el capítulo de personal, con respecto a la bajada de los salarios de los trabajadores, mire, de los trabajadores, de los empleados públicos. Este gobierno no ha aprobado hoy una reducción del 5%, no es verdad, ha aprobado una reducción del 10%. Pero es que mientras hoy aprueba la reducción del 10%... porque se va a tener que aplicar en los últimos 6 meses del año y tiene carácter retroactivo. Por 6 meses, efectivamente, son 5% por 6 meses, son 10%, bueno, 5 del primer semestre y 5 del segundo. Es el 10%. Pero mientras le bajamos el sueldo a los empleados públicos el 10%, en el mes de marzo la consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias, Brígida Mendoza, le da más de 1,5 millones de euros de incentivo a altos cargos del Servicio Canario de Salud. Sin entrar en cuestiones de ilegalidad o no legalidad de esa reducción de determinados conceptos de la nómina, no, es que mientras el Gobierno de Canarias ha rebajado el 10% de los salarios, 10% lineal de todos los trabajadores y empleados públicos, la consejera de Sanidad le daba incentivos no a todos, sino solamente a los altos directivos del Servicio Canario de Salud en plena crisis económica. Porque es verdad que esos incentivos se daban hace mucho tiempo, pero a los directivos y a los empleados de menos categoría. Pero ahora con la crisis económica que tenemos y cuando le vamos a bajar el sueldo a todos, le damos incentivos económicos. Yo le pregunto, les digo, el gobierno canario dice que todos esos ajustes que ha tenido que realizar son por culpa de los recortes, de la insensibilidad del gobierno de Mariano Rajoy para Canarias. Ustedes dicen que es por esa mala gestión, con ejemplos como el que acaba de poner del gobierno canario. Y yo digo, ¿a quién cree el ciudadano de a pie? Porque unos y otros en Madrid y en Canarias dijeron que no iban a subir los impuestos antes de las elecciones. Sí. ¿A quién cree? Vale. El Estado no va a subir los impuestos a los funcionarios públicos del Estado. Eso es una verdad. La Comunidad Autónoma de Madrid. ¿Sabe lo que va a hacer la Comunidad Autónoma de Madrid, gobernado por el Partido Popular, respecto a la reducción de salario de los empleados públicos? En vez del 10% que establece el Gobierno de Canarias, va a establecer tramos, la reducción por tramo. ¿Sabe usted que la Comunidad de Madrid es una de las más endeudadas, que la deuda que dijo que tenía no era la que tenía, sino que tenía mucho más? Bueno, la de Canarias efectivamente hemos podido cumplir. Yo no voy a entrar en una guerra con usted de cifras, pero no, le digo ni mucho menos. Si yo estoy encantada de que me diga usted eso, porque mire, las correcciones de déficit no se hacen en un ejercicio económico. Y mientras José Manuel Soria, siendo vicepresidente de este Gobierno de Canarias y consejero de Hacienda, corregía el déficit haciendo ajustes, porque usted recordará que desde el año 2009 se viene haciendo ajustes en los presupuestos de esta comunidad autónoma. Mientras José Manuel Soria se fue de consejero de Hacienda al Gobierno de Canarias hace 18 meses. Y mientras José Manuel Soria decía que en Canarias había que hacer ajustes, Paulino Rivero decía que eran ocurrencias del señor Soria. Y como efectivamente el déficit no se corrige en un año ni en un ejercicio económico, sino en varios ejercicios económicos, desde luego yo creo que si en algo ha contribuido la primera o la segunda comunidad autónoma con menos déficit es Canarias, justamente porque efectivamente frente a las ocurrencias que decía el señor Paulino nosotros hemos hecho los deberes. Pero le estaba diciendo qué va a hacer la comunidad autónoma con reducción de salarios de los empleos públicos. Mientras la comunidad autónoma reduce el 10%,
Madrid va a reducir entre el 1,8 y el 3,3%. ¿Y cómo lo va a hacer? No lineal, como ha hecho el Gobierno de Canarias, a todos el mismo recorte. Lo que va a hacer es que a los que tengan niveles de renta más bajos se le va a aplicar solo la reducción del 1,8%, al que tenga niveles de renta más altos, el 3,3%. De manera que habrán funcionarios de la Comunidad Autónoma de Madrid que se les quitará solamente de su deuda 14 euros, de su nómina 14 euros mensuales. Desde luego, yo sé que el Gobierno de Canarias, a todos los problemas y a la ineficacia que tienen en este Gobierno y la pésima gestión que hacen de las cuestiones canarias, sé que siempre le echa la culpa a Madrid, pero desde luego aquí la culpa no se la puede echar a Madrid. Ustedes se las echaban también antes cuando gobernaba el PSOE. Sí, pero es que esto por el desajuste económico que había, por el dinero que se recibía. No, sí, pero eso era materia, se lo digo porque el Partido Popular parece que nunca ha estado en el gobierno, estaba en el gobierno hace 2 años y toda la culpa la tenía Zapatero. Efectivamente, pero es que es cierto, pero no tiene nada que ver. Pero antes sí y ahora no. No, pero es que vamos a ver, usted está mezclando algo que es competencia única y exclusivamente del Estado. No, usted me está diciendo que el Gobierno de Canarias siempre le echa la culpa a Madrid. Y yo le digo que eso es ahora con el PSOE y eso era antes con el Partido Popular. Eso es lo que yo le estoy diciendo. Yo le digo, por supuesto que sí. Yo lo que le digo ahora es que respecto a la reducción de nómina y a los empleados públicos, eso es competencia única y exclusiva de la Comunidad Autónoma Canaria. Única y exclusiva, porque otras comunidades autónomas no van a reducir el 10%. Respecto a los recortes, efectivamente tiene razón, pero mire, es curioso cómo frente al mayor recorte que ha sufrido Canarias, que no es ahora, en el ejercicio 2012, sino fue en los presupuestos del año 2010 y el 2011, Paulino Rivero y el Gobierno de Canarias no iba, cuando además en aquella época había bonanza económica, porque yo no sé si usted recordará que en el año 2000... Pero no le recuerdo, dígame cómo hubiera usted ajustado esos 800 millones de euros. Primero no son 800 millones de euros. ¿Cuántos son? No son 800 millones de euros, son 500 millones de euros. ¿Y cómo los ajusta? Desde luego no de la manera que se está haciendo ahora. No incrementando el IGIC, no creando nuevos impuestos, no rebajándole el 5% a los funcionarios en un año o ¿sabe lo que el 10% pasa? en 6 Que meses. este Gobierno de Canarias, simplemente por no hacer reformas estructurales, porque no se atreve a hacer reformas estructurales, es por lo que ocurre, es que lo fácil es bajarle impuestos, lo fácil es bajarle el sueldo a los funcionarios, lo fácil es subir los impuestos. Eso es lo fácil, hacer ERE. ERE además que algunos incluso no muy justificados, incluso políticos. Es que esa es la solución más fácil. Pero hable claro, eres no justificado político, ¿cuál? Porque si no, voy por lo otro. Vamos a reestructurar. Vamos a hacer un debate interno importante en Canarias respecto a nuestra estructura administrativa. Eso es lo que no quiere Coalición Canaria. ¿Sabe cómo ahorramos los 500 millones de euros? Le voy a poner un ejemplo. Hablaba el Gobierno que esto es por culpa de los recortes de Rajoy. El Gobierno de Canarias le debe a los agricultores, por un programa de opción específica por insularidad y lejanía, 8 millones de euros de la anualidad 2010. Que yo sepa. Pero si se los pagan, no recuperamos el dinero. Es que el Gobierno de Canarias, todo la culpa es de Madrid. Que no, mire, que le debe 8 millones de euros a los agricultores. Pero que yo le estoy preguntando de dónde sacamos 500 millones de euros, es lo que le estoy preguntando. Mire, ¿a quién le debe el Gobierno? Luego, primero, haciendo una modificación importante respecto a la estructura de la administración, una reforma estructural. Una reorganización administrativa más eficiente y más eficaz. Que en Canarias se hace necesario. No gastándonos 55.000 euros en viajitos, llevándonos a 18 cargos públicos a Marruecos para no hacer nada. Curiosamente, en algunos departamentos se llevaba al consejero y al viceconsejero, al director general. No, desde luego, gastándonos 4.000 euros en una noche o en 2 días viajando por parte del director general de Relaciones. ¿A usted le acusaron de gastarse 3.000 euros en una cena, recordarán en Lanzarote? Y estoy encantada, porque mire, gracias a esa cena... ¿De que le hayan acusado de gastarse 3.000 euros en la cena? Sí, estoy encantada, lo volvería a hacer otra vez, porque gracias a esa cena tuvimos... En Televisión Española, en Fitur, que solo estuvieron 4 mercados turísticos interiores de España, solo estuvimos 4, tuvimos repercusión en el programa, en varios programas de audiencia importante en España, en revistas importantes como puede ser Lecturas, como puede ser Semana. A mí me preocupa más, por ejemplo... No, pero yo le pregunto, y la gente que está en su casa se preguntará, ¿y eso no se puede conseguir sin la cena? Sí, pero a un valor incalculable. Nosotros no hubiéramos podido pagar. O sea, le ponen la noticia porque nosotros no van a la hubiéramos podido cena. pagar nunca
3 minutos en Televisión Española. Pero ¿sabes lo que sí me preocupa mucho más? Que el Cabildo de Lanzarote... Pero es que no nos está dejando nada bien a los periodistas, porque si eso se consigue con una cena... Lo que le estoy diciendo es que gracias... Yo no sé si se consigue con la cena o no, pero yo le digo... Que gracias a esa cena pasó eso. Y que las relaciones son muy importantes. Hay otros cabildos que ese mismo Fitur se gastaron 30.000 euros en una fiesta. En una fiesta. De eso nos habló, claro. O me preocupa mucho más que el Cabildo de Lanzarote pues se gaste 3.500 euros en un plan de viabilidad que había hecho yo como consejera, pero simplemente había pues que pero generar... es que esto de que lo haga uno u otro no deja nada bien a ninguno, pero es que usted no me termina de dejar hablar de nada. Yo le dejo terminar de hablar, hable usted. Yo recuerdo Tenerife, por ejemplo, que yo aplaudo las políticas promocionales que ha hecho Tenerife, porque Tenerife lleva muchísimos años haciendo este tipo de cosas, y Gran Canaria, porque bueno, yo en aquel momento, tengo que decirlo, era consejera de turismo del Cabildo de Lanzarote, y nosotros afortunadamente no tenemos la capacidad económica o de inversión que tiene, por ejemplo, el Cabildo de Tenerife. Entonces sí que hemos acudido a otras vías de promoción de la isla que digo, y esa es una de ellas que volvería a hacer. Y yo siempre he defendido cuál es el proyecto que tiene el Cabildo de Tenerife, que no solamente se gasta 3.500 en una cena, que va, se gasta muchísimo más, ya me gustaría a mí, y tiene diferentes tipos de líneas promocionales y de inversión. El Cabildo de Lanzarote no se puede permitir esos lujos, y digo, yo copié un poco el modelo que hacían aquí en Tenerife respecto a cenas que ya le gustaría a mí poder gastarme lo que se gasta Tenerife, lo que se gasta Gran Canaria en ese tipo de promoción, porque sí, creo que son muy importantes y lo volvería a hacer, le digo. Pero lo que estábamos hablando, que no recuerdo ahora porque son demasiadas dice que no la deja cosas. hablar y después... No, pero como me mezclan una cosa con la otra ya no... Le estaba diciendo que unos le echan la culpa a Madrid y que aquí se le echa la culpa al gobierno de Canarias. Vamos con... Lo que le decía, 8 millones de euros que está esperando de la anualidad 2010 los agricultores de Canarias con ese programa de opciones específicas por la insularidad de lejanía. En el 2010, mire, Mariano Rajoy llegó el 20 y pico de diciembre de 2011. O sea, se le echa la ley de dependencia. ¿Qué ha pasado con la ley de dependencia? Pero que yo le estoy preguntando que de dónde sacamos los 500 millones de euros. No, lo que usted está diciendo es que el gobierno de Canarias le echa la culpa. Sí, claro, que el gobierno de Canarias le echa la culpa a Madrid de toda su ineficacia. Yo lo que estoy diciendo es que de dónde sacamos los 500 millones de euros. Usted me dice que hay que recortar... Y yo se lo he explicado. Reestructuración administrativa. Vale. Estructuración administrativa. Hay que reestructurar la administración canaria, dejarnos de tanto enchufismo, dejarnos de tanto viajito y hacer una modificación inteligente. Por ejemplo, la que va a hacer Madrid, por poner un ejemplo, o Cataluña, incluso con la reducción de los salarios del empleado público. Pero es que hay mucho enchufismo en la administración canaria. Sí, que yo creo que hay mucho enchufismo en la administración canaria. No, se lo digo porque de un tiempo a esta parte, desde hace mucho, ¿desde hace cuánto? Porque es que al ciudadano todo lo que está oyendo le tiene que preocupar, le tiene que estar poniendo los pelos de punta. Yo me preocuparía mucho que mientras recortan determinados servicios, pues todavía se gaste un gobierno 55.000 euros en ir 2 días a Marruecos con todo un séquito de cargos públicos y demás. Eso sí me preocupa. Me preocupa muchísimo. Lo mismo que decía usted lo de la cena, el presidente del gobierno dice que esos son para establecer contactos, por ejemplo, el viaje a Uruguay con empresarios para establecer relaciones comerciales. ¿Por qué es válido lo suyo y lo de ellos no? No, perdone. Si va el consejero, o yo tengo una visión muy diferente de cómo debe funcionar una administración pública, o no lo sé, mire. Si va el consejero de Hacienda, Economía y Hacienda a Marruecos con el presidente, ¿qué hace el viceconsejero de Economía si ya ha ido el consejero? Si va el consejero de Obras Públicas y Política Territorial con el presidente Paulino, ¿por qué va el viceconsejero de Política Territorial? Que se podría haber reducido, que se podría haber reducido a la mitad, dice usted. Muchísimo. Miren, no estamos para esta fiesta. Esta fiesta no estamos. Al final, ¿quién está pagando todo esto? Al final, ¿quién está pagando es el ciudadano con esta subida de impuestos. Yo creo que debemos hablar fundamentalmente de una reestructuración administrativa, y hablando de una reestructuración administrativa es cuando podemos establecer leyes inteligentes, es cuando podremos establecer, 500 millones de euros y lo que haga falta. Perdón. Ha terminado, porque para no interrumpirla. Sí. Una de las principales críticas, y ya antes de seguir con el tema parlamentario, que está recibiendo el gobierno del PP a nivel estatal, es que gobierna a base de decreto, que no lleva los temas al Congreso, se debaten y después los aprueba, sino que va directamente el Consejo de Ministros todos los viernes, nos da
un nuevo decreto y con eso se gobierna el país. Esta semana el señor Rajoy ha dicho que no va a ser debate del Estado de la Nación. ¿A usted le parece bien? Sí, claro que me parece bien y normal. No hay ningún presidente, creo no recuerdo ningún presidente. Hay un antecedente en el año 90 que no hubo debate del Estado de la Nación. Sí, pero en la época de Felipe González, por supuesto, porque no hay muchos antecedentes de elecciones anticipadas. De manera que entiendo que los debates del Estado de la Nación se suelen hacer cuando se lleva un año en el poder, un año gestionando los intereses de nuestro país. Mariano Rajoy lleva apenas 6 meses y por lo tanto entiendo que no haya un debate del Estado de la Nación. ¿Pero no crees un poco que es quitarle al Parlamento ese foro de debate parlamentario, la opción de decir ante la situación tan grave que está viviendo España, el poder dar su opinión? No, eso no es verdad. En Canarias solo hay un estado de debate de la Nación al año y eso no quiere decir que durante todo el año usted no presente interpelaciones, comparecencias, proposiciones no de ley, proyectos de ley. O sea, la actividad parlamentaria y la acción del control al gobierno está claramente garantizada constitucionalmente porque usted tiene muchísimos instrumentos para poder hacer ese control al gobierno. Usted sabe que comparece el ministro cada vez que lo piden, no solamente en el Congreso de los Diputados, en el Senado, el ministro, el presidente del gobierno y bueno, los diputados. ¿Por qué cree que se le ha dado tanto bombo entonces a esto si es tan normal el que no comparezca cuando lleva 6 meses gobernando? Pues no lo sé, me parece una tontería, pero bueno, como efectivamente solo se ha producido 2 veces en la época de Felipe González y ahora, pues bueno, parece ser que el Partido Socialista también está en la oposición y lógicamente tiene que hacer este tipo de planteamientos. Bueno, pues volvemos a la política más doméstica, más de casa, porque la política de austeridad impuesta en Europa está originando también restricciones en cadena en los presupuestos de todas las administraciones públicas, con especiales consecuencias, como decíamos antes, para el sector público empresarial. Un sector que está experimentando cambios a gran velocidad para tratar de adaptarlo a la nueva coyuntura económica. El número de empresas públicas canarias ha pasado de 19 a 16 y se han planteado hasta ahora 3 expedientes de regulación de empleo. El grupo mixto se situó una vez más contra la política de austeridad y sus efectos sobre el sector público en el presupuesto del gobierno para 2012. Además de la rebaja de un 5% del salario de los trabajadores públicos de aquí, a lo largo del año, un 10% de aquí a final de año, hay 113 millones que van a representar la destrucción de más de 3.000 empleos en capítulo 1, puro y duro. Porque 113 millones de euros de reducción en capítulo 1, si no van a reducción salarial, irán a reducción de efectivo. Y no hay tutía, no hay salida. Nacionalistas y socialistas situaron la acción del gobierno en el marco de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y su objetivo del déficit. Mantenemos esa prioridad que es fundamental que se siga nutriendo y por lo tanto manteniendo la empresa pública. Ahora bien, ¿qué ocurre? Que estamos en un marco de enorme dificultad, una situación que obliga sin duda a llevar a cabo y a continuar con todo un proceso de racionalización del sector público. A nuestro grupo no nos gusta sin duda pues esos despidos, esa reducción de salarios, como a ninguno de su señoría seguro y como tampoco pues a usted, señor consejero, ni a ninguno de su equipo, pero hay que tomar medidas sin duda dentro de esa responsabilidad que a usted le corresponde y del cumplimiento de los objetivos de déficit que nos marcan. El Grupo Popular recordó la propuesta que realizó en 2010 al Gobierno para reducir toda la estructura del sector público canario. Nosotros entendemos que en momentos y en ciclos económicos de crecimiento se tiene que aumentar y profundizar en la oferta de servicios a los ciudadanos, pero en momentos de crisis como los que vivimos desde hace tiempo, los gobiernos tienen que priorizar y ajustar los servicios a las posibilidades económicas reales del propio Gobierno y también de la sociedad canaria. El Consejo de Política Fiscal y Financiera, cuando le planteé esta misma discusión al ministro, y le dije, mire, ¿pero usted no cree que estamos llevando esta situación a un ejemplo reduccionista en el que al final habremos tenido unas empresas públicas, un sector público empresarial con más gasto, menos eficiente, pero podremos decir que hemos conseguido el objetivo porque en vez de tener 728 tendremos 500? ¿Sabe usted lo que me contestó el señor ministro? Sí, está bien eso, pero el número también es muy importante. El Gobierno manifestó su posición en defensa del sector público empresarial y estableció la garantía de su viabilidad económica como principal criterio de actuación.
Bueno, pues el consejero de Economía y Hacienda, Javier González Ortiz, también comparece en comisión parlamentaria cuando se habla de turismo y esta semana lo ha hecho para trasladar la disposición del Gobierno de Canarias a trabajar con todas las administraciones para encaminar el sector turístico hacia la excelencia. El Grupo Popular, solicitante de la comparecencia, se ha mostrado esta semana crítico con la acción del Ejecutivo canario en esta materia, hablando de descoordinación entre administraciones y falta de colaboración. Sobre este asunto, González Ortiz recordó a los populares que la partida presupuestaria vinculada al convenio de infraestructuras turísticas ha desaparecido. Gracias, señor presidente. No te preocupes porque seguramente no. Turismo, se habla en el Parlamento también. Yo le pregunto a Astrid Pérez, que ha sido consejera de Turismo del Cabildo de Lanzarote. Turismo, nuestro presente, y la pregunta es, ¿nuestro futuro también? Bueno, sí, espero que sí, a pesar del duro golpe que creo que hoy el Gobierno de Canarias le ha hecho al sector turístico en todas sus vertientes, creo que efectivamente espero que esto... Luche por la subida del IJIC. Sí, por la subida del IJIC. Espero que efectivamente que siga siendo nuestra principal industria, porque es la única industria que tenemos, porque las demás están absolutamente abandonadas por el gobierno regional, el sector primario fundamentalmente. No tenemos actividad industrial importante tampoco en Canarias, y si el sector primario está muy abandonado por el gobierno regional y efectivamente ahora pues se le da un gran parapalo a todo lo que es el sector turístico con este incremento del IJIC, pues lógicamente el futuro, desde luego, yo espero... Con la subida del IJIC, ¿quién pierde? Porque ¿los hoteleros o los turoperadores? Porque los precios se cierran con el turoperador y ya está cerrado con el IJIC incluido. Sí, efectivamente, es que vamos a ver El turoperador no pierde, quiero decir, es decir, a lo mejor no, ingresa menos quien pierde el es nuestro hotelero. empresario, quien pierde es nuestro hotelero. ¿Por qué? Porque el hotelero generalmente tiene los contratos cerrados ya hasta IJIC finales, incluido. Efectivamente, Sea cual sea el IJIC. El IJIC que estaba vigente, el que está vigente hoy, porque no entra en vigor hasta el 1 de julio. Por lo tanto, si ya es muy difícil para nuestro hotelero, para nuestros empresarios turísticos, negociar con el turoperador a la alta, porque usted sabe que el turoperador siempre negocia a la baja. De manera, si ya es muy difícil negociar el turoperador para mantener pues con un nivel de ocupación tu complejo, hotelero o extrahotelero, si además de eso los niveles de negociación van muy ajustados respecto a coste-beneficio, si ha cerrado los contratos a finales de 2012 o incluso algunos hasta el próximo verano de 2013, ahora le incrementas un 40%, eso no lo puede repercutir. Va directamente contra su cuenta de resultados. ¿Qué va a pasar cuando la cuenta de resultados de un empresario no le cuadre? ¿Quién va a ser el primer perjudicado? El empleado. De 0 a 10, el estado del sector turístico en Canarias, ¿cómo es? ¿Qué nota le pondría usted? Perdón, es que de 0 a 10, en una escala de 0 a 10, la situación turística en Canarias ahora mismo, ¿qué nota le pondría usted? Hombre, pero desde el punto de vista del empresariado, desde el punto de vista político, no sé a qué se refiere. Desde el punto de vista en general, ¿están viniendo los turistas que necesitamos? ¿Se está generando riqueza en el sector turístico? Hombre, desde luego no en los niveles de 2011, pero eso también lo sabíamos que era un año extraordinario, sí que por encima de los niveles del 2010, por lo tanto no ha creado tanto empleo, apenas ha creado en el año 2011 20.000 empleos, según planteó el presidente del gobierno un día en sede parlamentaria, preguntas que le hizo el Grupo Popular. Si ahora ese único sector que genera empleo en Canarias, y permítame la expresión, te lo carga, ¿y por qué se lo carga? Porque digo, ese IJIC, por ejemplo, en España el IVA turístico es reducido, en Canarias el IJIC es general, o sea, el tramo general más caro todavía, de manera que incide negativamente por dos cuestiones. En primer lugar, porque incide en la cuenta de resultados, en ingresos menos gastos de tu empresa. Cuando tú no ganas dinero, ¿qué haces? Despides a tus empleados, de manera que va a incrementarse el desempleo en el sector turístico totalmente, que era el único que por otro lado generaba empleo. Y en segundo lugar, el destino pierde competitividad. ¿Por qué? Porque no puedes competir con otros destinos turísticos. La afluencia de nuevos destinos turísticos en el mundo es importante y tienes que plantear unos criterios de competitividad. Desde que no puedes plantear, porque lógicamente el precio es muy importante, teniendo en cuenta que Europa, que es nuestros mayores visitantes, también está en una crisis importante, y España, que también... Usted se queja de la subida del IJIC y el gobierno se queja del gobierno de España, como estamos en esta guerra de unos con otros, de la supresión de las tasas aéreas, de las bonificaciones de las tasas aéreas, y dicen que el descenso de la llegada de turistas se debe a eso. Mire usted, ¿verdad? Oye, que le tengo que poner las dos partes, porque usted dice una parte y yo le cuento la otra. Mire, qué disparate. Lo que pasa es que es lo que ocurre con el gobierno de Canarias. Cuando es incapaz de dar la cara
para reconocer su mala y pésima gestión, la culpa siempre es de los demás. Si es que las tasas aeroportuarias en Canarias no significa mucho, no significa mucho. Apenas no sube, creo que AENA tiene un estudio, yo ahora no lo sé porque yo incluso lo sabía hasta por aeropuerto y ahora no lo recuerdo, pero AENA tiene un estudio de cuánto supone esas tasas aeroportuarias en los aeropuertos canarios y yo le aseguro que en algunos como por ejemplo Lanzarote, Fuerteventura, no sube más de 5 euros el billete de avión. Eso es una ridiculez. Lo que es grave es lo que ha hecho ahora el gobierno de Canarias con Paulino Rivero. Fíjese hasta dónde llega la desfachatez de este gobierno. Por eso le digo, por echar culpas, aquí se trata de echar culpas, echar balones fuera siempre. Yo lo que quiero es que el espectador tenga propuestas de solución. Claro, y por eso se lo voy a explicar. Mire, cuando baja el desempleo en toda España, en 17 comunidades autónomas, menos en Canarias, se le pregunta a Paulino Rivero cómo es posible que el desempleo baje en todas las comunidades autónomas, menos en Canarias, que se incremente. Y el señor presidente del gobierno dice que por la reforma laboral. Y nosotros le decimos, mire, si la reforma laboral es para toda España, ¿cómo es posible que esa reforma laboral, sí que en algunas comunidades autónomas baje el desempleo y en Canarias la suba? Es absolutamente ridículo. Le digo, 15 comunidades autónomas bajó el desempleo, menos en Canarias que subió. Al día siguiente ya no era la reforma laboral, eran las tasas aeroportuarias. Y le dije, mire, ¿y cómo es posible que si en Baleares se tiene la misma política de tasas aeroportuarias que en Canarias suba el empleo y en Baleares baje? O sea, el gobierno de Canarias lo que hace siempre es echar balones fuera. No asume ni hace una reflexión interna respecto a las políticas que hay que llevar en Canarias, sino lo único que hace es echar balones fuera. Hay un tema que es importantísimo, el REF. Ese REF que según el gobierno de Canarias nos va a sacar de la crisis. Ese REF que efectivamente es un documento importante, el gobierno planteó que lo traería entre los meses de marzo y abril al Parlamento de Canarias. Porque dése cuenta que después del Parlamento de Canarias tiene que ir al Congreso de los Diputados y en enero del 2013 tiene que estar en la Unión Europea. Estamos a junio, acaba las sesiones parlamentarias ya el próximo mes y todavía el gobierno no ha traído el REF. De manera que en las cosas importantes este gobierno de Canarias no se aplica. Sin embargo, estamos todo el día, como son incapaces de hacer una reflexión interna sobre qué es lo que podemos cambiar y cómo podemos gestionar mejor, estamos todo el día mirando al exterior, pero se les ha acabado el chollo. Ley de dependencia. Llevan 2 meses siendo los recortes del Estado. Cuando usted dice se les ha acabado el chollo, ¿es que se le acaba el chollo a todos los canarios? ¿O solo al gobierno? Me refiero al gobierno, de echarle las culpas al gobierno del Estado. Porque, por ejemplo, ya los canarios saben todas y aquellas deudas que tiene la comunidad autónoma con sectores, como digo. Recuerde lo que decía el SAT. ¿Te parece que se alegra que al gobierno de Canarias le vaya mal? No, yo no he dicho eso. Usted sí, usted no, yo le pregunto, tiene la intención de manipular todo lo que yo digo. Yo no me alegro, al revés. Yo lo que creo es que debemos tratar al ciudadano con respeto. Y lo que no puede hacer el gobierno de Canarias es mentir y manipular continuamente a los ciudadanos de Canarias, diciéndole que los responsables son los que no son. O sea, cada uno es responsable de lo que tiene. Nuestro partido, el Partido Popular, entra a gobernar este país con una deuda que dejó el Partido Socialista. Y nosotros en 6 meses hemos hecho aquellas reformas estructurales que el Partido Socialista no ha hecho en 8 años. Nuestra obligación, efectivamente, es cumplir con un déficit que el gobierno de Zapatero no llegó a cumplir con Europa. Y por lo tanto, efectivamente, tienen que hacer cambios estructurales. Pero el Partido Popular ha hecho cambios estructurales en el Estado. Aquí, en Canarias, Coalición Canaria y el Partido Socialista, que tendrían que hacer esos cambios estructurales, no hace cambios estructurales ninguno. Lo único que hacen es subir impuestos, crear impuestos nuevos, subir impuestos y establecer una mayor presión fiscal sobre los ciudadanos. Y todo lo que son responsables pero no lo quieren asumir, le echan la culpa al Estado. Eso es lo único que le estoy diciendo. A mí, desde luego, como ciudadana, no me apetece nada que al gobierno de Canarias le vaya mal, desde luego, porque que le vaya mal al gobierno de Canarias es que nos vaya mal a todos. Eso se lo decía. Pero es que no es verdad lo que yo he dicho. Usted lo puede entender así, pero desde luego estoy hablando de otra cosa. Si lo entendí así, discúlpeme. Le estaba hablando de turismo. ¿Le puedo hacer 3 preguntas y me contesta de una manera rápida? Le decía antes si es nuestro presente y nuestro futuro también. Usted me decía que ojalá siga siendo el futuro y se tomen las medidas adecuadas. Yo le pregunto, ¿Sol y Playa, Astrid Pérez o Eurovegas?
Bueno, ni sol y playa ni Eurovegas, ¿no? Ojalá Eurovegas controlado y que generara esa cantidad de empleo que va a generar, pues ojalá lo pudiéramos tener aquí, desde luego, no ni mucho menos en las dimensiones que se va a plantear, pues lógicamente por cuestiones obvias, pero sí que es verdad que dinamización económica y fundamentalmente especialización, yo creo que, y diversificación, no creo que podamos vivir todo el tiempo, sí que podemos vivir del sol y playa, lo hemos hecho, pero sí que es verdad que las preferencias del viajero están cambiando. De manera que el viajero cada día se vuelve mucho más selecto, está abandonando un poco el estándar del turoperador, se están haciendo lo que se llama sus paquetes, sus turísticos aparte, lo que se llama viajero independiente. Y ese viajero independiente vive fundamentalmente de la experiencia. Y yo creo que los 4 sellos que plantearon, ¿se acuerdan? En aquel momento el gobierno del Estado, con experiencia volcánica, ¿se acuerda? Que lo planteó la Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias. Durante muchos años estuvo pues trabajando en esas 4 grandes sellos de calidad, fundamentalmente era pues waterproof, de deporte acuático, experiencia volcánica, un destino turístico de familia y alguno más. Yo creo que efectivamente ha sido muy buena idea, que tenemos que seguir trabajando fundamentalmente en la diversificación, en poder vender experiencias, en poder vender otro tipo de cosas que no sea únicamente el sol y playa. ¿Campañas promocionales en Islandia, en Rusia o en la península? Pues bueno, desde luego, a mí me parece que las campañas promocionales deben realizarse en aquellos lugares donde, 1, no tenemos un impacto importante y 2, donde efectivamente haya un nivel económico, un nivel de calidad de vida importante para... ¿Cuáles cree usted que serían ahora mismo esos mercados emergentes que podrían traer turistas a Canarias en los que habría que profundizar? Mire, yo no conozco isla por isla cuáles, porque saben que hay islas en las que los escandinavos son muy importantes, en Tenerife no. Mire, yo le voy a hablar, por ejemplo, de Lanzarote. Todo este tiempo se ha promocionado mucho el turismo español en los últimos años y cuando yo llegué a la Consejería de Turismo, pues planteábamos que esos recursos, tantos recursos en turismo peninsular, pues no es que fuera un disparate, porque no lo es, pero sí que es verdad que por mucho que tú promociones Lanzarote en el turismo peninsular, si la crisis económica de nuestro país hace que haya menos turismo y que la gente tenga menos capacidad de viajar. Sin embargo, en Lanzarote abandonamos un sector que para nosotros es muy importante, un destino, que es los países escandinavos. Mire, yo antes, es mi consideración personal, yo antes de gastar cierto dinero en España, en que sé que nuestros compatriotas pues están pasando mal y tienen una crisis económica, intento un poco dirigir esos recursos económicos a Escandinavia, por ejemplo, que no tienen los niveles de crisis que tenemos nosotros. Pero acuérdese de la campaña que hizo su compañera Rita Martín en Islandia y a los 2 días Islandia entró en bancarrota con una... Claro, pero yo hablo de... Sí, pero si nos rememoramos todo lo que hacemos ahora, sí, eso fue hace muchos años. Escandinavia, Noruega, Suecia, Dinamarca. Nosotros también, por ejemplo, tenemos abandonado el turismo en Rusia, por ejemplo, como puede ser también Francia, Italia. Yo creo que hemos puesto todas las cestas o muchas cestas en el mercado británico o en el mercado alemán, que además ha condicionado mucho ahora el nivel de afluencia de turismo este verano. ¿Por qué? Porque si tenemos mucho cliente británico, que está muy bien, y clientes de todos sitios, sí, pero el británico, por ejemplo, este verano tiene 2 cuestiones. Una campaña muy potente de especie Yo me quedo, en Gran Bretaña, y además unas Olimpiadas. Eso hace lógicamente que al tener, permítanme la expresión, todos los cestos casi todos los huevos en la misma cesta, pues claro, al bajar ese destino un poco por circunstancias exógenas que nada tienen que ver con nosotros, pues se nos establezca nuestra cuenta de nuestro balance. Yo creo que hay que poner más huevos en diferentes cestas. Y le gusta los países nórdicos. Y fundamentalmente que el Gobierno de Canarias haga con los cabildos insulares estrategias de promoción conjunta, no lo que pasa ahora, que la Viceconsejería o Promotur establece una línea promocional y los cabildos insulares o se enteran por la prensa o se enteran cuando les reúne para decir hemos hecho esto, no se puede. En una época de crisis tan importante en la que además hay que aprovechar todos los recursos económicos, yo creo que tiene que haber un trabajo conjunto de las administraciones locales y la autonómica, sí, cabildo y gobierno de la mano.
no que cada uno haga lo que quiera sin que el otro se entere, que el gobierno de Canarias establezca políticas promocionales que los cabildos no conocen porque no hay ese trabajo en conjunto y no hay ese consenso. Bueno, pues la idea queda clara. Estamos entrando en la recta final del programa, se ha pasado la hora volando. Astrid Pérez, vamos a seguir tratando los temas que se han analizado en el Parlamento esta semana, y el empleo se ha convertido en una de las principales preocupaciones de todos los canarios. La consejera del área, Margarita Ramos, comparecía esta semana en comisión parlamentaria para hablar de trabajo y en concreto de los jóvenes. La aprobación del plan de empleo juvenil y la necesidad de mantener las escuelas taller centraron el debate de los grupos parlamentarios. La Consejería de Empleo ha aprobado 19 proyectos de escuelas taller y casas de oficio. Se podrán beneficiar unos 500 jóvenes menores de 25 años y supondrá la oportunidad no solo de formarse, sino de poder realizar prácticas. Un proyecto dotado con 7 millones de euros, 3 menos que lo presupuestado inicialmente, por lo que el Grupo Mixto pidió más implicación. Que ahí el Gobierno tiene que asumir esa responsabilidad y ese compromiso y apoyar a la Consejería de Empleo para que de verdad pueda mitigar, que es lo único que puede hacer empleo, mitigar este tránsito, este camino que esperemos que sea el camino lo más corto posible. El Grupo Socialista recalcó que aquellos que abandonaron el circuito educativo pueden beneficiarse de estos proyectos. Yo no sé si ha llegado tarde, menos tarde, es absolutamente necesaria y llega como agua de mayo para aquellas familias que lo están pasando mal, para aquellos que no han terminado secundaria, porque se lee el dato, pero no se dice que esta es de las mejores alternativas para que esas personas acaben la secundaria. Las prácticas serán remuneradas con el 75% del salario mínimo. Para el Grupo Nacionalista esto podría ser un incentivo. Que no solo se puedan preparar, sino que encima consigan un salario, el 75% del salario mínimo interprofesional, tan interesante para su familia, muchas de ellas sin ningún ingreso en la casa, que esto lo único que yo le voy a preguntar es si usted tiene previsto extenderlo. El Grupo Popular mostró su desconfianza ante la eficacia de este tipo de proyectos a la hora de crear empleo real y destacó la necesidad de evaluar y mejorar la atención al desempleado. Necesita la sociedad canaria es un mensaje de esperanza. Eso no le va a arreglar la comida, pero va a hacer que piense, puede haber un camino para mí. Y ahora mismo hay gente que dice, yo no voy porque ya sé lo que hay, siempre es lo mismo, no encuentro nada. Esa es la realidad, eso hay que darle la vuelta. La consejera de Empleo señaló que los proyectos de este tipo tienen un índice de inserción de un 50%, aunque la finalidad es formativa. No se trata de que a través de las escuelas taller nosotros aseguremos que todos los chicos que pasan por la escuela taller quedan inmediatamente colocados. Es que esa no es la finalidad de la figura. Es que a través de esta figura les damos formación específica o genérica para terminar la ESO y además le acompañamos en un proceso donde aprende un oficio. Ramos expresó su apuesta por mejorar las oportunidades de empleo joven con la aprobación del Plan de Empleo Juvenil, que contiene importantes medidas de apoyo a la emprendeduría. Y esta semana también ha habido comisión de educación y en ella intervino uno de los miembros de la comunidad educativa más respetados de todo el archipiélago, Luis Balbuena. Profesor de matemáticas, Luis Balbuena Castellano fue el primer consejero de educación que tuvo la comunidad autónoma. Como factores determinantes de la calidad educativa, Balbuena destaca la formación permanente del profesorado y el estímulo a los alumnos, con especial atención para los que lo requieran. Un sistema educativo tiene como uno de los test de calidad la atención que preste a aquellos estudiantes, a aquellos alumnos y alumnas que tengan especiales dificultades por razones de su manera de ser, por su manera de su discapacidad, etc. Yo creo que ese es un tema cuya prioridad no debería discutirse. No debería discutirse porque además la sociedad quedaría en entredicho si eso se hiciera. Apuesta también con rotundidad por un pacto por la educación entre las formaciones políticas. Si alguna transformación se puede conseguir en la educación, tiene que ser a través del Parlamento y a través de las leyes, porque son nuestros representantes, ¿no? Llegar a acuerdos sobre la necesidad de renovar los contenidos de las disciplinas, yo creo que eso no tiene una connotación política a la que no se puede llegar a algún tipo de acuerdo. Crear o propiciar estímulos para el alumnado, para el profesorado, también son temas que se pueden consensuar. Luis Balbuena acumula distinciones a su trayectoria profesional. Es miembro del Consejo Escolar del Estado y autor de numerosas obras sobre educación y actualización científica y didáctica para profesores de secundaria. Bueno, pues educación y empleo, dos de las grandes preocupaciones de todas las sociedades que se presumen desarrolladas. Astrid Pérez, hablábamos de educación, también de empleo, comparecía Margarita Ramos en el Parlamento de Canarias. ¿Qué se puede hacer para bajar la tasa de paro en este archipiélago? Bueno, desde luego lo que está haciendo el Gobierno de Canarias no.
es justo lo contrario a lo que habría que hacerse para generar empleo en Canarias. Yo sí que me llama la atención que bueno, la consejera de Empleo lleva un año en el Parlamento de Canarias teorizando mucho, pero mire, la política no es, sí es teoría, pero desde luego es mucho más gestión. Ha pasado un año, no solamente no se ha generado todo el empleo que presumió a principios de esta legislatura que iba a generar en un año, sino que además, y esto es clarísimo, es la comunidad autónoma, mientras 17 comunidades autónomas de España baja el desempleo, en Canarias sube el paro y sube el desempleo. Por lo tanto, es otra de las... ¿Cree que está haciendo un mal trabajo? Bueno, sí, creo que fundamentalmente se está gestionando mal. Se está gestionando mal por parte del Gobierno de Canarias y de la consejera. Y le reitero, la publicidad está muy bien, porque es que este gobierno es mucho publicidad, la publicidad está muy bien, pero hay que gestionar. Y digo, llevamos un año en la que ella promete comisión tras comisión, pleno tras pleno, sacar adelante los determinados programas y planes, en las que promete la creación de determinados puestos de trabajo. Hace apenas 2 o 3 meses decía que para junio se crearían unos 3.000 puestos de trabajo. No se crea nada, entonces, por lo tanto, yo creo que, bueno, se habla mucho, pero se ejecuta poco. Y de hecho, prueba de que hay una mala gobierno en materia de empleo en esta comunidad autónoma es que, reitero, solo 2 comunidades autónomas sube el desempleo y una de ellas es Canarias. ¿Hay alguna varita mágica para rebajar la tasa de paro en Canarias en estos momentos? Una medida que usted diga, si la tomara el gobierno, esto mejoraría... Sí, yo creo fundamentalmente que es redirigir las políticas activas de empleo que se hacen de otra manera. Sí, yo creo que perdemos y hemos perdido durante mucho tiempo mucho recurso público haciendo políticas que en ningún caso generan empleo. Por lo tanto, yo creo que hay que plantearse y reflexionar sobre qué políticas activas de empleo estamos haciendo. Ahora en la Unión Europea, vamos a ver si es cierto, la Unión Europea parece que quiere ayudar a Canarias y a las regiones ultraperiféricas para efectivamente ayudarnos y plantear recursos económicos única y exclusivamente en aquellas políticas que sean crecimiento de empleo, como puede ser en I+D+I, en transporte, en energía renovable. Pero digo, la realidad es la que es, la realidad es que lleva un año el gobierno socialista y de Coalición Canaria y no solamente se ha mejorado los niveles de empleo, no, sino que justamente es de las únicas comunidades autónomas en las que ha subido el paro en toda España. Bueno, pues queda clara su opinión sobre el empleo. Nosotros seguimos avanzando porque este mes también ha sido clave para el proceso de renovación de los miembros de la Audiencia de Cuentas. Tras 4 años de trabajo en funciones, esta semana tomaban posesión de su cargo los 5 nuevos auditores e inmediatamente se convocaba el primer pleno de la institución para nombrar al presidente. Es este hombre que tienen en pantalla, Rafael Díaz, uno de los candidatos propuestos por el Grupo Nacionalista Canario. Cuenta con una dilatada experiencia en el sector público y ha estado ligado a la Consejería de Economía y Hacienda, también a la Consejería de Sanidad, área de la que llegó a ser consejero. Por delante, pues el reto de colaborar en la eficiencia de la administración. Como curiosidad, por primera vez en la historia de la audiencia, 2 mujeres participan en este órgano de gestión. No solo es una labor estrictamente fiscalizadora, sino también de entrar en contacto con todas las instituciones en orden a ir mejorando todo el tema de la gestión y evidentemente mejorando la gestión, todo ello revertirá en bien de los ciudadanos. Y desde hace varios años se lleva a cabo en Canarias el programa Vacaciones en Paz, una iniciativa que permite a niños saharauis pasar los meses de verano en este archipiélago. No solo conocen nuestra cultura, sino que para muchos de ellos supone también una oportunidad para poder cambiar de vida. La falta de recursos económicos pone en peligro que se celebre este verano y por eso sus organizadores se han reunido esta semana con representantes de los grupos parlamentarios para intentar buscar una solución. 140.000 euros es la cantidad que haría falta. Alimentan una estrategia que el Polisario ha puesto por ella siempre, que es esta relación histórica, geográfica, cultural con Canarias y con España, por esta cultura que tenemos en común. Pues creo que este programa alimenta y fortalece esos vínculos y estos lazos que existen entre nuestra cultura con la cultura hispana. Bueno, pues ya ven que la falta de dinero llega a todos los ámbitos. Esta semana también se ha celebrado la Comisión de Control de Radio Televisión Canaria en el Parlamento. El director general del ente público, Guillermo García, explicó los planes de viabilidad tanto de Televisión Canaria como de Canarias Radio, la autonómica.
Los recortes presupuestarios han provocado la redacción de un plan de viabilidad que en el caso del ente público Radio Televisión Canaria pasan por el cierre del Canal 2, políticas de ahorro y también por el despido de 20 trabajadores. En este sentido, el Grupo Socialista pidió que se agoten todas las vías posibles para evitar los despidos. Desde el Grupo Parlamentario Socialista siempre defenderemos que antes de que se apliquen medidas que supongan destrucción de empleo, se tengan en cuenta otras y se analice el abanico de posibilidades que permite el ordenamiento jurídico y que permita lidiar o combatir la situación económica de ambas empresas públicas. El Grupo Nacionalista defendió la labor de la radio y televisión autonómica y rechazó la posibilidad de una privatización del medio. ¿Qué pasa si hablamos de privatizar las televisiones autonómicas? Pues a lo mejor es que, claro, se favorece un modelo ideológico. Lo privado frente a lo público, lo que trae consigo, porque eso tampoco lo dicen cuando hablan de hay que privatizar la televisión autonómica, que si yo privatizo, nadie me obliga a mí a mantener a quienes trabajan allí. El Grupo Popular, el más crítico con el plan de viabilidad y con las políticas de gestión del ente, rechazó esta medida y criticó la poca información trasladada a los trabajadores. El Grupo Popular está en contra de los planes de viabilidad que han sido presentados y por ello pedimos que se retiren los mismos y se traigan otros planes creíbles y realistas. Creemos que la solución no pasa por los despidos, ni por incumplir los contratos firmados. El director general de Radio Televisión Canaria reconoció que este plan es duro e incómodo, pero dijo necesario para hacer viable ambos medios de comunicación. Nosotros, señora diputada, tampoco queremos echar a nadie a la calle, es absurdo, es el sentido común. Ninguna de las personas que estamos aquí quisiéramos que eso ocurriera. O sea, si pasa es porque no queda más remedio. Y yo le puedo asegurar que hemos aplicado todas las medidas posibles antes de llegar al capítulo 1. Lo dije en mi intervención anterior, todas las medidas posibles. Además, llevamos durante 4 años recortando. Asimismo, García informó del acuerdo alcanzado con las productoras con programas en el Canal 2. A partir de septiembre comenzarán a emitir sus programas por el Canal 1 a coste cero. Además, destacó que se negocia con Videoreport Canarias las cláusulas del contrato en vigor para el suministro de contenidos informativos de la cadena. Se lo anunciábamos hace unas semanas, tampoco los diputados se salvaban de los recortes y tenían previsto bajarse el sueldo. Esta semana hemos conocido que la rebaja es del 5%. Con ese dato iniciamos el repaso de otras noticias de manera más breve. El Parlamento de Canarias ha hecho público su plan de ahorro. Entre otras medidas, se estipula la reducción de un 5% del sueldo que perciben los 50 diputados con dedicación exclusiva. De los 3.800 euros brutos, sus señorías percibirían un 30% menos por deducciones y la nueva rebaja salarial. Se han publicado las cifras que es en bruto. En mano, los diputados reciben casi un 30% menos de lo que se ha publicado. Por lo tanto, un diputado está en 2.600, 2.800 euros en mano, ¿no? El presidente del Parlamento, Antonio Castro, recibió esta semana la visita del comisario jefe del Cuerpo General de la Policía Canaria, Luis Alonso Santos, un encuentro que sirvió de presentación oficial del nuevo responsable de la Policía Autonómica. Y de despedida fue el encuentro entre Antonio Castro y el general de división hasta esta semana, jefe de la zona de la Guardia Civil de Canarias, Miguel Martínez, que deja el cargo después de 7 años, tiempo máximo permitido al frente de la institución en las islas. Con 43 años de carrera en la Benemérita, Martínez pasará ahora a la reserva activa. Bueno, pues mientras la mala situación económica se prolongue y extiende a sus efectos a un porcentaje cada vez mayor de la población, los ciudadanos ven cómo el panorama, en lugar de aclararse, se les pone cada vez más oscuro. Hemos vuelto a sacar nuestro atril a la calle y esto es lo que nos han contado. Lo más grave de la crisis, entre tantas cosas, es para mí, por lo menos, la corrupción política y el mal ejemplo que nuestros políticos o nuestra clase política da a la ciudadanía una y otra vez. Que estén habiendo recortes en derechos que hemos tardado mucho tiempo en conseguir, como la sanidad, como la educación pública, y que aparte de todo esto haya tanta corrupción política y bancaria y que no se haga nada al respecto. Creo que el problema más grave es que no lo trae la gran banca, que dicen que ahora hay que la tenemos que recuperar todo, pero ¿de quién es el problema? ¿De nosotros, de los trabajadores? No, es de ellos, de los banqueros. Creo que ese es el problema de la crisis que tenemos, del gran capital. En la banca y en las finanzas y tal han hecho un desaguisado terrible y entonces las consecuencias de este robo masivo lo están pagando los trabajadores, las clases populares, el pueblo lisillano que no tiene
bueno, que no ha provocado la crisis, ¿no? Se han perdido todas las clases de valores humanos, morales, todas las clases de valores se han perdido y hasta la confianza se ha perdido en ellos. En la situación actual están subiendo tantísimo los precios de las matrículas en la universidad que dentro de poco solo los ricos podrán estudiar. Para mí lo más grave de la crisis es la situación de indefensión en que se quedan los ciudadanos. Los ciudadanos, además, los más desprotegidos, como siempre, que son los que salen perdiendo en esta situación. Creo que es una gran farsa y una gran mentira inventada por los poderes económicos para dejar a la población realmente fuera de combate. Bueno, pues como ven, la indignación en la calle es latente, no pasa con usted solo, como le digo a todos los invitados, pasa todas las semanas, sacamos el atril a la calle y en esta situación al final la gente se acaba quejando del momento que estamos viviendo. Sí, efectivamente. ¿Hay soluciones? ¿Se le puede dar un mensaje de esperanza? La situación yo creo que sí, que efectivamente que está complicada, pero mire, el Gobierno del Estado ahora, como usted sabe, ha sacado por un Real Decreto también la ley de pago a proveedores, y esa ley de pago a proveedores ha conseguido que muchísimas pequeñas y medianas empresas, fundamentalmente el 72% de las pequeñas y medianas empresas de Canarias, el 5%, un poco más de autónomos, el 25% de autónomos y el 7% de grandes empresas hayan podido sanear sus cuentas. Porque usted sabe que los cabildos, los ayuntamientos y el Gobierno de Canarias debía mucho dinero a pequeñas y medianas empresas y esta ley de pago a proveedores pues ha supuesto un respiro. Yo creo que es una política de crecimiento económico, son 650 millones de euros que el Gobierno del Estado ha traído a la pequeña y mediana empresa canaria. Dijimos que el Partido Popular iba a apoyar a las pequeñas y medianas empresas y lo estamos haciendo. Solamente al Gobierno de Canarias el Estado le ha pagado una factura de más de 240 millones de euros, sin contar los cabildos y las comunidades autónomas. Eso va a permitir que muchísimas empresas, pequeñas y medianas empresas, puedan seguir manteniendo su número de empleados y puedan seguir manteniendo en algunos casos sus negocios. Y probablemente si esta ley se hubiera puesto en vigor en el año 2009 o 2010, o 2008, cuando empezó la crisis, pues probablemente ni se hubiera despedido a tanta gente y probablemente habrían muchísimas más empresas vigentes que la que se ha destruido en estos últimos años. Yo creo que esa ha sido una muy buena actuación del Gobierno del Estado, digo, que ha permitido que en Canarias pues un poco impulsar el crecimiento del tejido comercial de nuestra comunidad autónoma. Bueno, pues con esa última reflexión, Astrid Pérez, diputada del Partido Popular por Lanzarote, terminamos hoy. Muchísimas gracias por todas esas opiniones y por haber compartido esta mañana de domingo con nosotros. A ustedes, muchas gracias. Bueno, a ustedes darles las gracias también por haber estado al otro lado de la pantalla. Recordarles, como siempre, que tienen una dirección de correo electrónico por si quieren ponerse en contacto con nosotros. Esa dirección de correo es parlamento@tvcanaria.tv, la tienen sobreimpresionado. Y decirles que les esperamos aquí el próximo domingo. Gracias por su compañía. Feliz día.